qué gustazo y qué placer estar una vez más con todos ustedes. Hoy tengo un nuevo episodio y tengo un invitadazo que yo creo que se van a quedar con el ojo cuadrado con todas las historias que tiene para platicarnos, porque aparte es un estudioso súper cañón. Digo, para tener esta profesión tienes que estudiar muchísimas cosas. Y él es perito en criminalística. Y lo saludo con mucho gusto. Y está con nosotros mi querido Kevin Joseph García Luna. García Luna, tienes un apellido como que de los que han estado sonando últimamente. Sí, un poquito delincuencial, un poquito polémico. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto estar aquí, gracias. ¿Cómo te digan más, Joseph o Kevin? Joseph me gusta más. Joseph, no sé por qué mi mamá me puso Kevin, pero creo que no. Imagínense un Kevin, el nombre que es como de persona, de chavo que se dedica a andar acá en el barrio y demás. Y yo siendo criminalista, pues bueno, me gusta más. Lo bueno Joseph. que eres criminalista y no criminal. Imagínense, quién sabe. Mi querido Kevin, fíjate, yo tengo un primo a quien le mando un saludo, no sé si vea este podcast, que se llama Kevin y se apellida Chiñas. Ya te imaginarás cómo lo bullearon cuando era niño. ¿Sí? O sea, si le decían... Sí, a mí, o sea, me decían, ajá, cuando yo estaba chico en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, me decían chillas, sí, como ching. Me decían chinguiñas. Entonces, si él se llama Kevin, imagínate que le decían Kevin Chingas. Pobre Kevin, sufrimos de lo mismo. Kevin Chingas. Y a mí me decían igual, ¿eh? A mí me decían igual. Pero bueno, qué gusto. Voy a mutear estas palabras tan bonitas que acabo de decir. Estas palabras, este vocabulario tan soez y tan hermoso que tiene el Zorro Presa. Mi querido Kevin, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar aquí contigo. Gracias Demasiado a ti. Feliz. Oye, gracias a ti por venir. Gracias por venir de aquí a la vuelta, porque vives muy cerquita de aquí de Radiópolis. Demasiado cerca. Estoy por el aeropuerto el nuevo, entonces imagínate. Súper cerquita. Hasta acá. Oye, platícame acerca. La verdad, se me hace súper interesante tu profesión. Un perito en criminalística. ¿A qué se dedica? ¿Qué hace un perito en criminalística? Aparte eres muy joven. O sea, ¿qué tendrás? ¿Unos 25? ¿30? Pareces de 25. Tengo 30 años. Mira, el perito criminalista. Hay muchas dudas en la sociedad sobre qué hace un criminalista, un levantamuertos, como nos dicen. Un criminalista se encarga de estudiar y llegar al lugar de intervención o a la escena del crimen para poder recabar todos los indicios y llevarlo a investigación. Por ejemplo, si se encuentra un proyectil de un arma de fuego, se manda al laboratorio de balística. Si se encuentra el cuerpo, se manda al anfiteatro para que le realicen la necropsia. Entonces el criminalista es aquel que va a comandar la investigación como tal para que se dé un resultado final. Eso hace el criminalista. Tú solamente eres el levantamiento de pruebas. Exactamente. Por ejemplo, tú tienes en estos momentos un escenario. Sí. Te encuentras, alguien reporta de que, ¿qué crees, vecina? Que mi vecino como que tiene olor muy fétido, sí, y no ha salido desde hace como 2 semanas. Sí, de hecho pasó hace poquito, hace como 2 días aquí en la ciudad que una mujer de edad avanzada pues olía ya putrefacción. Entonces, dentro de su domicilio. Exactamente, le hablan al policía, que es el primer respondiente, el primero en llegar, en proteger, después al ministerio. Exactamente, al Ministerio Público, que es el encargado de las investigaciones, y nos habla a nosotros como peritos, que somos los testigos científicos, y le vamos a decir qué fue lo que encontramos y lo que pasó. Me refiero a lo que pasó es dependiendo también lo que nos pide el Ministerio Público, porque nos puede decir que el perito determine si en la inspección encontró tal indicio, si encontró un resto hemático, entonces nosotros tenemos que realizar eso. Esto es dentro del ámbito público, ¿ok? Porque también está la parte privada. Pero otra cosa muy importante, no sé si has escuchado el término criminología. Sí. Es muy diferente la criminología criminalística. Somos muy confundidos. Yo soy criminólogo y criminalista, pero en la criminología se encarga de estudiar a las personas que cometen delitos, conductas antisociales. Se encarga de estudiarlos, de saber el porqué y también de la prevención de los mismos. Son dos cosas muy diferentes, pero que también van de la mano. A ver, ¿me puedes repetir otra vez los términos? Es criminalista. Criminología y criminalística. Exactamente. La criminología es lo que haces como perito. No. La criminología es lo que haces con el delincuente, con la persona que cometió la conducta. Se encargan del tratamiento también, de la prevención de los delitos, y el criminalista ya se basa al hecho. Son dos cosas diferentes y los confunden muchísimo los alumnos o la gente, los chicas que quieran estudiar esto. Si quieren estudiar esta relación con los cadáveres, con los indicios, las armas, es criminalística. Pero si quieren relacionarse con las cuestiones de conductas antisociales, delitos, reclusorios y demás, es criminología. Tú tienes 3 competencias: el perito, criminalística
y criminología. Exactamente. Ahora, el perito es cualquier experto en arte o ciencia o disciplina. Tú serías perito en comunicación. Ok. Entonces, un perito viene de la palabra pericia, de que somos expertos en algo. Entonces, soy perito en criminalística y criminólogo. Está increíble, la verdad. O sea, se me hace súper interesante esta profesión. Y te pregunto a ti, un perito en criminalística y criminólogo no tiene que hacerse frío Híjole. ¿O cómo enfrentas estas situaciones? ¿Cómo vas a un lugar a ver una escena de un crimen o un cadáver y no sentir nada? Híjole, eso es lo que piensan la mayoría de la sociedad, que somos muy fríos. Cuando en realidad creo que somos de las personas más sensibles dentro del lugar, porque hacemos la investigación, tratamos con respeto al cuerpo y tratamos de llevar siempre a la verdad. Creo yo que muchas veces la cuestión de insensibilidad es más por parte de la sociedad, ¿me entiendes? Porque ya vemos ahorita un cuerpo en el piso y solo nos asustamos o no decimos nada o quedó ahí la expresión. Pasamos de largo. Pero exactamente, nosotros no es que seamos fríos, simplemente somos muy objetivos. ¿Por qué? Porque no estamos investigando sentimientos, sino estamos investigando hechos objetivos o hechos que se puedan tocar. Por ejemplo, si le disparó esa persona a él con esa arma, si él fue el que utilizó el cuchillo o quién fue la persona que tiró se escucha muy feo, pero que abandonó ese cuerpo en la avenida. O sea, vamos por hechos objetivos. Por eso tenemos que ser muy sensibles en ese sentido. Durante el proceso de estudio, durante el proceso ya de como profesional, laborando, ¿cómo fue que te diste cuenta que querías dedicarte a esto? ¿Qué te llamaba la atención? Híjole, desde pequeño, bueno, yo estaba en la preparatoria. Desde la prepa yo estudié laboratorio clínico, era técnico laboratorista, entonces quería ser médico forense. Quería ser médico forense, pero es un poquito complicado entrar y son muchos años de carrera. Hay que estudiar medicina y después la especialidad en medicina forense, larguísimo, pero también es una buena carrera. Sin embargo, en alguna ocasión estaba en la casa de mi mamá y ahí van los vecinos chismosos que había un cuerpo, que era una persona que había robado un camión y los policías terminaron con la vida de esta persona y quedó ahí tirado en medio de un canal. Entonces yo fui con mi cámara fotográfica y empecé a ver a los peritos y desde ahí me empezó a gustar todo eso. Aparte que siempre he sido súper curioso, me gusta mucho investigar absolutamente de todo. Entonces de ahí siempre hay que pasar las cosas que haces bien a la carrera y pues desde ahí me empezó a gustar. Y miedo nunca me ha dado miedo, sentiste. fíjate. Sí, o sea, sí he sentido miedo en ciertas ocasiones, pero no relacionados con los cuerpos, sino con otras cosas más fuertes. ¿Emociones? Emociones, sí hay que tratar de cuidar las emociones. ¿Por qué? Porque, pues imagínate, ves sufrimiento todos los días. Claro. Y no hay que ser insensibles, simplemente no permitir engancharnos con los asuntos, ser muy objetivos, porque si uno se engancha, imagínate la cantidad de emociones encontradas que tendríamos, cayeras en depresión y demás. Recomendable que los criminalistas siempre vayan al psicólogo para trabajar esto. Sí, a preguntar eso. Como los psicólogos, que también tienen que ir al psicólogo, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué? Porque sí te envicias mucho de estas emociones y a veces te alteras un poquito de la realidad. Porque en todas las historias, en todo este tiempo que llevas trabajando, te lo iba a preguntar hace un ratito, has visto muchas historias. Sí. Tal vez casos como los que pudiéramos ver en las películas o en las series Sí. de que ahorita, por ejemplo, la serie de monstruos, ¿no? De estos tipos que es de la vida Sí. real, de dos hermanos que mataron a sus padres para quedarse con la herencia. Sí, muy común. Entonces, tú como profesional dices, bueno, pues vamos a investigar esto y esto y esto y esto, pero tuviste que pasar un proceso para no engancharte con una emoción, porque a lo mejor tú también tienes papás, o sea, dices, Sí. no manches, o sea, tú te enfrentas como el esposo que golpea a la esposa, Sí, o al claro. revés, ella que golpea al esposo, o Sí. muchísimas situaciones. Y entonces, a veces uno no podría dejar de lado esta emoción de tener tal vez un sentimiento de coraje, de enojo, de molestia, de tristeza. Sí, demasiado. Los sentimientos ahí hay. Pasar por un proceso, sí. No es lamentablemente en México las ciencias forenses no están, se toman en serio, pero no tanto como se debería. ¿Cuál es el proceso que tuve que pasar? Pues ese lo pasas tú solito, con tus compañeros. Desde ver a la persona, como dices, que golpeaba a la esposa, desde ver a una persona que le hizo cosas muy malas a una menor de edad, o sea, cosas así. Y te queda la rabia y el enojo de querer hacerle algo a esa persona, pero siempre confiando en tu trabajo. La mejor, no venganza porque se escucha feo, porque no es una venganza, pero la mejor justicia es hacer bien tu trabajo, para que esa persona esté donde tenga que estar y reciba, por supuesto, su castigo. Entonces,
Es un proceso bastante largo, es un proceso en donde tienes que entender que así es la sociedad y que te encuentras con cosas demasiado horribles y que si haces bien el trabajo estás haciendo bien las cosas para que exista la justicia. Evidentemente, si no haces bien tu trabajo, pues esa persona se puede ir, ¿no? Si es culpable. Entonces hay que cuidar mucho esa parte, demasiado. ¿En dónde trabaja un perito en criminalística? Tenemos diferentes áreas. En este caso, como perito privado en una fiscalía. Perito público en una fiscalía donde te contrata la fiscalía para que les haga sus investigaciones. Básicamente tú vas a audiencia, defiendes, haces los levantamientos de los cuerpos, y también como perito privado, que es ya en asuntos de particulares. Ya, por ejemplo, el privado ya no se va al cuerpo, sí se puede ir y puede investigar sobre ello, pero él no tiene el contacto con él mismo, pero sí trabaja con personas para poder demostrar ciertas verdades. Por ejemplo, determine el perito que sí es posible que desde esta cabina se pueda ver el lobby, porque dice la persona que vio a tal persona terminar con la vida de ella, pero ella estaba en el lobby. ¿Se puede o no se puede ver? Evidentemente, por lógica, no se puede ver, pero se necesita un estudio para demostrarle al juez si se puede ver o no. Esto es algo muy sencillo. Entonces, también nos metemos en la parte privada, con los abogados y demás. Oye, yo en algún momento leí, y creo que esto lo leí en una revista de estas muy famosas, Nat Geo o History. Como muy interesante, algo así. Como muy interesante, exactamente. Sí. Que se podía determinar con el cuerpo óseo, con el esqueleto de un humano. Sí. ¿Cuántos años tenía cuando murió? Si tenía los ojos de color, si era de algún lugar en especial del mundo. Eso se puede determinar. Sí, claro que se puede determinar. Son estudios bastante grandes que no llegan tanto a México, lamentablemente. Pero a ver, hay cosas muy sencillas que se pueden determinar con el cráneo y con los huesos. Por ejemplo, el sexo, que es lo más importante. Tenemos diferencias entre femenino y masculino entre el cráneo. También se puede determinar la edad por el desgaste dentario. También se puede determinar enfermedades, nacionalidades, también por los dientes se pueden determinar, porque no todos somos iguales. Entonces, sexo determinas, por ejemplo, los hombres tenemos las órbitas de los ojos más cuadradas que el de una mujer. ¿Por qué? Porque nuestras facciones son más fuertes. Tenemos la mandíbula un poquito más recta, el de las mujeres está un poquito más aguda porque es más fina. Entonces hay que tomar esas características para determinar si se trata de un cráneo masculino o un cráneo femenino. Pero sí se puede. Ahora, lo que dices de determinar otras cosas más especiales, se puede, pero ya son estudios más genéticos y más complicados. ¿Y eso se requiere no solamente con los huesos, o sí? Sí, con los huesos. Y ahí te va otra cosa. También puedes saber si la persona tenía una buena posición económica o no. Por ejemplo, imagínate, una persona, y no estoy diciendo que todas, pero de escasos recursos, no tiene acceso a lo que tiene una persona de altos recursos, tanto desde la salud hasta las cuestiones estéticas, ¿no? Incluso hasta la comida, los desgastes de los dientes no es tan específico, ¿ok? Pero los desgastes en los dientes suelen ser mayores en personas de escasos recursos que en personas que tienen altos recursos, ¿no? También determinar los salarios, cómo vivía, su salud de los dientes, o sea, se puede hacer muchas cosas, pero imagínate, todo eso se puede determinar. Incluso con las sustancias que segrega el cuerpo podemos saber las nacionalidades de las personas, ¿eh? Por la forma en la que, por los alimentos, ¿no? Porque también cada lugar tiene su forma de alimentación. Exactamente. En México tenemos una forma de alimentación diferente a la de Sudamérica, a lo mejor diferente a la europea, a la americana. No. Por eso se puede determinar. A ver, son estudios que no existen aún en México. Y no digo que no existan, que no estén aquí vigentes, pero no los aplican. Ok. Esto se hace en países como Europa, Estados Unidos, donde están las investigaciones, sin embargo, no se ocupan acá porque son muy costosos, ¿no? Son demasiados costosos. Incluso estaba escuchando un colega venezolano que decía que existe estudios, una doctora ganó el premio Nobel precisamente por mandar células en el cuerpo que te van a ayudar a hacer cosas que pidas. O sea, yo estoy enfermo de tal cosa, va esa célula y le dice a la otra célula que no debe estar enfermo y lo modifica genéticamente. Entonces ya existe. Tú, si quieres tener los ojos azules, te pones esa y va y le dice a tu cuerpo que pigmente azul, ¿no? Es un ejemplo, pero a ese grado está llegando la nanotecnología en biología, en la medicina. En ciencias forenses se puede aplicar para saber si existe un envenenamiento, para saber si la célula te va a mandar información y determinar si existe un órgano dañado, si existe alguna sustancia rara. Entonces, imagínate cómo va avanzando esto. Todavía no llega a México,
pero ojalá pronto. Pero la tecnología está avanzando tan grande que pues todas estas cosas, como bien dices, ya ha habido personas que se han hecho el cambio de color, ¿no? De los ojos. Sí, pero hay hubo un científico chino, japonés, no recuerdo, para qué les miento, pero que modificó a una bebé para que nunca pudiera adquirir el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el VIH. ¿El VIH? Entonces la modificó genéticamente y ella en su vida se va a poder contagiar de esa enfermedad. El doctor está preso, porque imagínate los alcances de esa situación. Y la niña nació con éxito y ya no puede adquirir ese síndrome. ¿Y el doctor está preso? Sí. Digo, pues porque supongo que para hacer todas estas cosas se requieren permisos y que no los tuvo. Sí, porque estás experimentando con vidas humanas. Ser humano. Exactamente, entonces eso está penado. Pero ya de ahí demostramos que podemos hacer muchas cosas con estas cuestiones, incluso a las ciencias forenses. Joseph, ¿cuál fue para ti el caso más impactante de los que has trabajado desde que comenzaste como profesional hasta ahora? Tengo varios, pero a ver, uno para hacer conciencia. Estaba trabajando yo y era un viernes, como el día de hoy, tranquilo, fiestero, al rato la fiesta. Y hay una avenida muy importante en el Estado de México donde a ciertas horas de la noche ya no hay muchos vehículos y lo agarran de autopista, de pista de carreras. ¿Qué pasa? Que habían dos chavos, un chico y una chica, que se acababan de graduar de la carrera de medicina. Entonces el chico y la chica estaban festejando, ya estaban un poco tomados. El chico va y se impacta en contra de un puente vehicular y pues termina con la vida de la chica. Termina con la carrera de la chica y él termina en prisión por homicidio culposo. Además que existen agravantes como ir ingiriendo alcohol. Entonces, es para reflexionar, es de las cosas más tristes porque ves que la persona, tanto tiempo que estuvo en una carrera tan complicada y termina su vida en un segundo por tomar malas decisiones. Otra de las cosas más tristes que he visto es, y lo cuento en muchas ocasiones, es cuando a un bebé en un tambo nos hablan que había un tambo con restos humanos, pero no sabíamos de qué. Después de las investigaciones se descubrió que era un bebé que pusieron combustible y el bebé estaba vivo. O sea, se querían deshacer del mismo bebé. Entonces, ¿cómo tiene que estar la sociedad tan degradada como para que alguien le pueda hacer algo a una persona que ni siquiera eligió estar aquí? Se logró capturar a las personas y se encontraron. No se hizo mucho ruido en la prensa por ser un caso demasiado fuerte y se tapó un poquito, pero imagínate el impacto que tienes al ver esas cosas y luego tienes hijos, te pones a pensar en ellos, es complicado, pero es lo que te digo, no hay que engancharse en las emociones. Claro, soltar todas esas emociones y hacer el trabajo lo más fino posible para que podamos encontrar, o al menos el Ministerio Público pueda dar con quién lo hizo y nosotros dar las claves. Ojo, el criminalista no va a decir si eres culpable o no. Él solo va a aportar pruebas científicas para que el juez determine si esa persona es culpable o no. Nosotros no somos jueces, solamente damos pruebas científicas. Básicamente somos como las chismosas científicas. Porque ¿qué pasa si tú estás en tu casa y pasó algo en la calle? Siempre va a haber una vecina o vecino que te va a contar las cosas. Nosotros somos así, pero de una manera científica y bien enfocada. Chismosos, pues. No, pero es que sí tienes que hacer una gran investigación. Por ejemplo, comentabas hace un ratito que has estado en diferentes casos de algún asesinato, alguna persona que cometió un delito grande y entonces tú llegas a la escena del crimen y ¿qué es lo primero que haces? Primero hay que verificar que esté bien protegido. ¿Por qué? Porque es muy importante que exista una protección para que no se contamine el lugar y se puedan perder evidencias. Ya que vemos que está protegido y si no lo está, lo hacemos nosotros, entramos y tenemos que describir absolutamente todo, que sería la calle, la casa donde estamos, a qué horas son, el clima y demás, porque eso es muy importante para la investigación. Entramos y empezamos a hacer búsqueda de indicios. Por ejemplo, si en la cabina de radio dicen que alguien terminaron con su vino envenenado, pues encontramos la botella de agua, pero probablemente ahí encontremos un frasco de esa sustancia. Entonces tenemos que realizar toda esa búsqueda para saber qué fue lo que pasó, qué encontramos y después hacer el levantamiento de los indicios. Es un procedimiento mucho más largo, pero básicamente es eso y el cuerpo se le toman fotografías, se le hace demás y se manda al anfiteatro para que el médico legista le haga la necropsia o la autopsia y así pueda determinar de qué murió esa persona. El criminalista tampoco dice las causas de muerte, eso lo dice el médico forense porque no es nuestra especialidad. Ahora que acaba de sonar un caso súper fuerte y es uno de los integrantes de One Direction, de esta agrupación juvenil, que digo, no estuvimos ahí, pero tú como, por ejemplo, como perito, como profesional,
te pones a hacer la investigación desde acá, desde la mente, dices, ¿pudo haber pasado esto? Sí, evidentemente no soy, o sea, no somos como magos, porque tenemos que estar en el lugar. Tienes que estar presente para saber las cosas. Pero con las fotografías, a ver, sacaron fotografías que son... Él estaba en una habitación de hotel. No sabemos si son de ahí o no. Pero supongamos que sí son de ahí, que existían sustancias ilícitas. Evidentemente nosotros al ver esas sustancias no sabemos de qué se trata. ¿Por qué? Porque no tenemos la experiencia para tomar esa prueba y determinar de qué se trata. Sí existen pruebas, pero se tienen que mandar al laboratorio para confirmar, porque no sabemos si se trata de una sustancia como un polvo blanco ilícito o de bicarbonato, ¿no? Por eso no nos tenemos que dejar llevar por las apariencias o por lo que solo vemos. Tendremos que buscar elementos dactilares, que son las huellas. Se hace una búsqueda de huellas. ¿Por qué? Porque primero se tiene que individualizar cuántas personas estuvieron en la habitación. No sabemos si estuvo él solo, si estuvo con otra persona o si influyó un tercero. O solamente fue una bronca entre dos o solamente fue de él. Entonces, huellas dactilares, algunos indicios que nos permitan determinar cuántas personas existían en la habitación. Por eso tienen que hacer una búsqueda demasiado exhaustiva. ¿Cómo podríamos encontrar? En las cerraduras, en lugares donde tienes contacto. Por ejemplo, si encontraron una pipa con alguna hierba, buscar si existen huellas. También rastros de ADN. Eso se manda a genética y se puede determinar de quién es. Evidentemente se tiene que confrontar. Pero nos estamos yendo ya a cosas bien científicas. ¿Cuál sería lo más sencillo para poder determinar si había más personas? Es un hotel y hay cámaras, hay recepcionista. Entonces desde ahí empieza la investigación. Desde las entrevistas hacia el recepcionista, hacia el personal, incluso a los huéspedes, y ya nos vamos con los enfoques científicos para confirmar esa situación. No sabemos si fue un caso de depresión en donde él terminó lamentablemente con su vida, o si existió una persona que influyera para que él hiciera eso o lo aventó. No sabemos, no quiero especular ni meter polémica, pero existen siempre esas tres posibilidades en un hecho de este tipo y nunca debemos descartar ninguna. Si vamos a ir descartando es con pruebas. Por ejemplo, ya con el cuerpo se hacen investigaciones de si él tomaba antidepresivos, si tomaba alguna estupefaciente, alguna sustancia que tal vez alterara la realidad de esta persona para que pudiera tomar una decisión de esa manera, ¿no? Sí, efectivamente. Cuando el cuerpo a este personaje lo tienen que llevar al anfiteatro de Argentina, ahí el médico forense se va a dedicar a hacer la necropsia para determinar qué lesiones tiene, para determinar de qué manera falleció, y también se toman esas muestras que se mandan al laboratorio para confirmar si existen algunos metabolitos. ¿Qué son los metabolitos? Las sustancias ya en el cuerpo, pero ya transformadas en el cuerpo, que se absorbieron, y determinar si ingirió alcohol, si ingirió algún tipo de sustancia ilícita, si ingirió algún tipo de medicamento. Entonces, desde ahí se pueden saber muchas cosas. Ahora se empieza a sospechar cuando no existe ninguna de estas sustancias. Entonces ya la investigación tiene que ir por otro rumbo. Es muy fácil, lo importante que decimos aquí es que es más fácil decir que fue un homicidio a que fue o que se desvivió. Porque luego esa palabra aquí no la censuran. Sí, exacto. A que se desvivió. Entonces, ¿por qué? Porque si yo digo que se desvivió esta persona, la investigación se cierra y solamente se queda a que se desvivió. Pero si yo digo que había otra persona, no se va a cerrar esta investigación hasta que se descarte que no había otra persona o que sí, y ya podemos decir con certeza que se desvivió o influyó otra persona en su fallecimiento. Y como bien dices, o sea, nosotros vemos la historia en la televisión, en las revistas, en las redes sociales, y vemos ahí todo lo que están poniendo, ¿no? De que esto estaba en el hotel, él tenía problemas de adicciones, él tenía problemas de depresión, él tenía problemas de estas cosas. Entonces, pues el público empieza a crear una historia que en realidad no sabemos si sea a ciencia cierta real. Sí, como todo. Es muy fácil juzgar y dar nuestro punto de vista. ¿Sabes dónde es el lugar donde existen más peritos criminalistas en el mundo? En las redes sociales. En el Facebook, exactamente. Sí. O sea, de verdad que las personas... Y no lo estoy haciendo en mala manera, pero sí hay personas que se avientan unos juicios de valor que dices, ay, ¿cómo los...? O sea, quisiera que la fiscalía tuviera tu talento para que pudieran determinar cosas así a simple vista. Entonces, no nos basamos en especulaciones nosotros. No es como que lleguemos y... ¡ay! Sucedió esto. Exactamente, sino todo va con pruebas, ¿no? No es por ver en Facebook unas fotografías y decir, sucedió esto porque está una mancha aquí. Porque el cuerpo está al revés. Porque había una carta póstuma. No sabemos quién la escribió, ¿sí me entiendes? Entonces hay que verificar en la zona. Por eso es muy importante no dar juicios de valor. Siempre la opinión popular y siempre la gente va a tener la última palabra, pero dentro del ámbito científico
se tienen que hacer todas estas pruebas para poder encontrar la verdad. Pues ojalá y se encuentre la verdad, ojalá y hagan estas investigaciones reales para que pues, el alma de este ser humano pues, pueda descansar y su familia esté tranquila. Su familia y todos sus fans, Claro. Porque créeme que estuve viendo en redes sociales que hay muchas fans que de verdad se están deprimidas, Claro. Porque sí es un hecho que pues marcó tanto, o sea, fueron personas que marcaron su adolescencia y ahorita ya no está esa persona. Esperaban un reencuentro, pero no de esta manera. Pero bueno, esperemos que la justicia y las ciencias forenses den la verdad de esto y se dé a conocer próximamente. Me platicaste que también tienes un estudio o existen estudios para saber el perfil de una persona que puede ser posible criminal. Híjole, existen muchos estudios y de hecho en la criminología existen varios factores que te van a ayudar a determinar si una persona puede cometer un delito o no. Ojo, no es una receta de cocina. No, claro. Porque no es una receta de cocina vivir en una colonia peligrosa y no quiere decir que todos sus habitantes van a cometer conductas antisociales, pero sí puede influir en esas conductas. Se hacen perfiles criminológicos para poder determinar las conductas de estas personas y si pueden ser, si pueden tener posibles conductas a futuro para poder prevenirlas antes. Es lo que pasa en los reclusorios. Muchas personas les piden la libertad anticipada o alguna medida provisional, como sería que lleve su proceso en la calle, pero para eso tienen que determinar los criminólogos si es posible que esta persona pueda cometer actos ilícitos o no. Se hace un estudio de peligrosidad. Entonces se puede hacer esto. Existen diferentes factores que te pueden ayudar a determinar si cometes un delito o no, un crimen. Biológicos, psicológicos y sociales. Una persona que comete un delito no quiere decir que sea una persona que siempre los ha cometido, que sea antisocial. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si uno como persona, como papá, ve que le están haciendo algo a su hija? Pues de inmediato vamos a atacar. Exactamente. Y podemos caer en una conducta que es un delito. Entonces, no quiere decir que todos seamos criminales, sino que tenemos conductas antisociales que se pueden dar por factores culturales, psicológicos y biológicos, incluso desde el nacimiento, ¿no? Existe un gen que no permite que las emociones del cuerpo se regulen, entonces este gen permite que cuando estés muy feliz, estás tan eufórico que puedes cometer estos delitos, o estés tan depresivo que puedas cometer delitos. Entonces puede ser desde el ámbito biológico, cultural, un ejemplo, existen lugares donde obligan a los papás a tener cuestiones con las hijas, ¿no? Entonces eso es un delito, pero culturalmente no lo es. Sin embargo, es una conducta antisocial que transgrede a la sociedad, que nos está afectando. Pero eso puede determinar la criminología en muchos ámbitos. Es un tema muy extenso. Me imagino. Sí. Tenemos muchos casos y creo que ha sucedido mucho más en Estados Unidos. Demasiado. Jóvenes que llegan a las escuelas y que cometen actos lamentables en un centro comercial o creo que hoy las redes sociales nos han abierto un panorama mucho más grande donde todos tenemos una cámara y se graban cosas que dices increíbles. Como, no sé si recuerdes el caso de un niño en la escuela que no sé si le hacían bullying y atacó a la maestra. Ah, sí. A ver, en México se ha visto este tipo de situaciones, incluso aquí, sí, creo que fue ese caso en donde el niño atacó a la maestra de sus compañeros en México, o sea, cosa que no se veía, pero también es parte de las legislaciones del país. Por ejemplo, Estados Unidos permite en muchos estados el uso, la compra de armas, entonces es más fácil que un niño tenga acceso a esa arma a que aquí en México alguien tenga acceso a un arma, ¿no? Son ciertas conductas que también se van desencadenando por el tiempo. El bullying, imagínate, o sea, tanta presión que tienen las personas que su única escapatoria es explotar y poder cometer estas conductas. No estamos justificando a la persona, pero tampoco debemos justificar esos actos para que esta persona llegue a ser pues un homicida, imagínate, o sea, por causa del bullying y por causa de sus compañeros. Muy importante cuidar la salud mental, tanto en adultos como en niños. Y es preocupante porque en México no nos preocupamos por la salud mental. Sí, es muy poco. Si no nos preocupamos a veces por la cuestión de salud física, ¿no? A veces tampoco por la mental, o sea, queda siempre en último término, no se ve. Entonces, pues ¿para qué? O sea, ¿a poco eso se tiene que trabajar? Sí, ¿no? Imagínate, o sea, pensamos que no es importante. Es muy importante. Y la salud mental va desde que te subes al transporte público
y ya te subiste de malas y ya viste que una persona te aventó, o sea, desde ahí empieza a degradarse tu cuerpo, te empieza a desgastar mentalmente. Hay que saber trabajar esas emociones y eso puede orillarte a cometer delitos. Yo creo que para comenzar, digo, ojalá y que todas las personas comencemos a trabajarlo. Para trabajar la salud mental tenemos que aprender a identificar cuáles son las emociones que sentimos, porque a veces no sabemos ni qué son, no sabemos cómo nos sentimos. O sea, yo siento algo y ¿cómo se llama esto? Y a muchas cosas le llamamos alegría y felicidad porque son las que más conocemos. Sí, exactamente, pero... Perdón, alegría y tristeza. Y tristeza, sí, alegría, tristeza, estamos en los dos puntos, pero no conocemos que existe la rabia. Por eso Disney nos sacó esta película de, ¿cómo se llama? Intensamente, para que los niños se identificaran con eso. Ahora, en México tenemos una cultura en donde minimizamos las emociones de los hombres. ¿Me entiendes? Es muy importante y en casa ha pasado, ¿no? Muy importante que cuidemos esto con los niños que tenemos en casa. ¿Por qué? Porque decimos, ¡hey, no llore! Eres un niño, los niños no lloran. ¿Quién dice que los niños no lloran? Somos humanos, sentimos. Entonces, desde que empezamos a minimizar esas cosas en los niños, desde ahí empezamos a crear estos traumas, estos trastornos que pueden caer en conductas antisociales. Claro. Entonces, hay que dejar que el ser humano sea libre, obviamente con sus limitantes, pero siempre dejar vivir estas emociones porque a veces no las sabemos controlar. Tú no como profesional, como ser humano, como un ciudadano del mundo, ¿qué recomiendas para la gente para evitar este tipo de situaciones? Siempre es tratar de controlarse primero uno, ¿no? Toda la cuestión de la prevención empieza desde la casa, desde que estamos niños, ¿ok? Porque desde chiquitos nos empiezan a enseñar a decir malas palabras. No está mal, porque también nos quitamos esta frustración al decir malas palabras. Hay que saber educar a los niños, a las niñas, pero primero hay que educarnos a nosotros. Hay que caer en la prudencia de, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Por qué le estoy gritando? ¿Vale la pena pegarle a mi hijo o a mi hija por esto? ¿Vale la pena gritarle? Siempre desde ahí, ¿por qué? Porque ya no estamos generando esos traumas. Ahora, no somos perfectos. De alguna otra manera, pues aunque nosotros seamos bien educados, siempre va a existir un fallo, pero bueno, se van a minimizar estas acciones. Entonces, siempre empezar por uno para poder darle el ejemplo a estas personas chiquitas que van a ser el futuro de la sociedad, ¿no? Educarlos bien para que pues no existan este tipo de situaciones problemáticas. Oye, qué interesante todo. Yo creo que no tendríamos muchos capítulos con Joseph, porque hay muchas cosas que hay que trabajar y hay que estar pues conociendo, porque es importante conocerlo, no quedarnos solamente con, pues, como yo no me dedico a eso, pues no me interesa. Entonces creo que es importante conocerlo. Sí, muy importante. Antes de finalizar este episodio, mi querido Joseph, vi en uno de tus vi en tu Instagram y veo contenidos que haces donde hablas de una situación, no sé cómo se llama, algo hablabas como de Lázaro, o sea... el signo de Lázaro. El signo de Lázaro, de las personas que ya no están y que se levantan. Ahí les va. Caso muy famoso, Octavio Caña. Teníamos un video muy viral que se filtró en las redes sociales donde decían que él seguía vivo, pero trataba de tocarse la gorra. No sé si viste que repetía claro. Hacía así. Entonces él parecía que estaba así, pero ya estaba con el rostro así. Eran el signo de Lázaro, que eran movimientos involuntarios que el cuerpo hace porque no sabe que ya está muerto, ¿me entiendes? Entonces son movimientos de los nervios, la gente piensa que está vivo, pero no, ya no hay nada que hacer, porque ya existe un daño cerebral muy grande. Pero ahí, por ejemplo, tal vez ahí la gente no se dice, pues es una persona que está lastimada, que tuvo esta situación y que está intentando, que todavía no se ha ido, ¿no? Sí. Que está intentando moverse, pero cuando ya sabes que es una persona que la están velando, ¿ha sucedido? No, ya no sucede. El signo de Lázaro es de inmediato, pero sí existen movimientos involuntarios del cuerpo. Muy mínimos, no es como nos lo pintan. Muchas veces cuando están velando, los gases suelen generar estos movimientos. Existen fenómenos cadavéricos como la rigidez, en donde los músculos se ponen duros, por eso te pones duro. Y suelen relajarse y se empiezan a relajar los músculos. Entonces existen movimientos que no son porque la persona se quiera mover, sino son propios fisionómicos del cuerpo, ¿me entiendes? Gases que van a liberar, ruidos que se llegan a escuchar, cosas que son fenómenos físicos. Signo de Lázaro se encuentra solamente de inmediato después de morir. Esto no se representa después. ¿Por qué? Porque los nervios son los que están actuando. A ver, tenemos un tema que es la conciencia.
Conscientemente ya no, si ya estamos muertos ya no tenemos conciencia, pero existen otras funciones del cuerpo que funcionan. Es como una computadora, le rompes la pantalla, pero sigue funcionando el disco duro, sigue funcionando el teclado. Lo mismo con el cuerpo. Y poco a poco se van muriendo estas funciones. ¿Por qué? Porque empieza a cesar la circulación del cuerpo. Se para el corazón, algunos empiezan a morirse lentamente, como los nervios, que no saben qué está pasando, es un nervio. De hecho, existe un fenómeno en donde una persona, si se da con un arma, se hace una rigidez automática, se le queda aquí el arma porque se hace automática, porque el cuerpo entra en un trauma muy fuerte. Incluso cuando van manejando y pierden la vida chocando, se quedan en el volante así duros. Es una rigidez instantánea. Oye, ¿y los casos? Ajá. Porque ha habido casos, o no sé si sean historias contadas, así de esas de que cuenta la gente que lo estaban velando y se levantó o se movió, que aún estaba vivo, que no sabían, ¿es porque realmente no sabían que había muerto? ¿O porque o porque no estaban muertos? Existen casos en donde pueden ser por estos fenómenos que te expliqué, pero no es que se levanten así. O existen casos de catalepsia. La catalepsia es una enfermedad en donde el cuerpo aparenta estar muerto, el cese de las funciones baja tantísimo que el cuerpo se relaja tanto y aparenta estar muerto. Esto pasaba mucho antes porque no existían tratamientos para la catalepsia. Las personas las enterraban y de la nada revivían, o sea, se les pasaba este ataque de catalepsia. Por eso ponían unas campanitas para que las hicieran sonar por si estaban vivos. Entonces luego en los panteones se escuchan campanas, ya no, pero dicen las historias que es porque alguien no se ha muerto. Entonces pasa en estos ataques de catalepsia, ya no es tan común, pero sí hay casos muy contaditos en donde la persona no estaba muerta, sino estaba en un ataque de catalepsia. Se quedan así, inmóviles. Así es que cuando pasen por el panteón y escuchen una campana sonar, vayan a No, ver. no vayan. No vayan. No vayan, dice Joseph. Joseph, gracias por estar aquí en Asertivo, gracias por compartirnos tu conocimiento, gracias por compartirnos todo lo que haces. Los quiero invitar a que vayan a sus redes sociales, a que lo sigan, porque de verdad sube contenido súper interesante a todos los que, a los que son estudiantes, a los que les gusta la criminología, a todos los que les gusta todo esto, pues tiene contenido muy interesante, pero a los que no, también yo que no soy tan fan de eso, se me hizo muy interesante tu contenido. Muchas gracias. Entonces, para que vayan a verlo y pues mucho éxito, que sigas con el trabajo. Gracias ahí en Y es más, Instagram. lo voy a invitar aquí, le voy a hacer la invitación para que venga a hacernos una sección a la Q, acerca de esto de criminología. Claro que sí. Nos ponemos de acuerdo. Mi querido Joseph, gracias Oro Fresa, qué gusto, un honor estar contigo y muchos saludos a tu audiencia y ahí los veo por Instagram. No se lo pierdan, es Asertivo con Joseph.